Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí Juan Pablo en una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos aquí en el Palacio de Bellas Artes, que acá está un poquito dañada la pantalla, pero de este lado se alcanza a percibir un poquito mejor. La Ciudad de México. La Ciudad de México tiene mucha historia, tiene un gran acervo cultural, pues me atrevería a decir la Ciudad de México más grande dentro de todo el país, pero para explorarlo un poco necesitamos a alguien que realmente la conozca, que realmente haya vivido desde las entrañas y haya aprendido lo que es la Ciudad de México. Por eso el día de hoy vamos a entrevistar a alguien muy especial para que nos cuente un poco sobre su trayectoria, sobre lo que es la Ciudad de México y sobre todo lo que puede llegar a inspirar y todo lo que la Ciudad de México ha hecho por él, porque al final de cuentas toda su carrera es gracias a la Ciudad de México y este gran amor que le tiene a esta ciudad. Así que acompáñenme. Bueno amigos, como les comentaba, estoy aquí con el maestro Francisco Ibarlucea. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Pues muy contento de compartir esta tarde con este programa contigo, pues muy contento. Pero entrando en materia, cuéntenos, maestro, usted, cronista de la ciudad, narrador, guía de turistas, y por lo que estábamos platicando ahorita fuera de cámara, usted toda la vida ha vivido aquí en la Ciudad de México, ha aprendido de la Ciudad de México y sobre todo ha amado a la Ciudad de México. Sí, pues mis 50 y pocos años, pues los he vivido acá en la CDMX, bueno, un par de años en San Miguel de Allende, o un año estoy viviendo en España, un pueblito ahí alejado de la geografía de Zaragoza, de la provincia de Aragón, de donde son originarios mis abuelos maternos, pero fuera de eso, pues todo el tiempo y más de 50 años en la colonia San Rafael. Ahorita vivo en Popotla, ahí en el antiguo señorío de Tlacopan. Oh, pues sí, ya es una historia bastante amplia. Cuéntenos, ¿cómo nace este amor por porque hasta historiador lo consideran ya prácticamente? No, claro, bueno, pues he tomado pues muchísimos cursos en la UNAM, en distintas instancias de arqueología, de crónica, de historia, de literatura, de antropología, etcétera, pues a lo largo de 32 años que tengo dedicado a esto ya de manera profunda y más que nada a partir de la escritura. Bueno, pues todo el tiempo he vivido aquí en San Rafael. El gran amor que le profeso a la ciudad, pues tiene mucho que ver con mis padres. Mi padre llega en el 47, o Pelotari, ya la mayor parte de los Ibarlucea están jugando acá, bueno, unos en México, en Cuba, en Italia, Estados Unidos, uno de mis tíos en Shanghai, otro en Argentina, y bueno, mi padre logra escapar del terror de la posguerra civil española. Él pues estuvo, digo, buena parte de lo que le debo así de la narración oral y el amor a la historia, pues que fue todo el tiempo protagonista de la historia, fue una suerte de Forrest Gump. Mi papá, así donde ocurría algo, ahí estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues le tocó estar en la Guerra Civil Española, aquel 27 de abril del 37, pues vio como Luftwaffe alemana y la Fuerza Aérea Italiana estaban devastando la villa de Guernica, en el famoso bombardeo, donde pues, le tocó levantar muertos, ¿no? Ya luego pues se vino a México en el 47, inauguró el frontón de Tijuana, el Jai Alai de Tijuana, y ya posteriormente viviría aquí en la Tabacalera, en la calle de Emparan 49, a un costado del Frontón México, y es ahí donde sería muy amigo de dos personajes que acudían al tercer piso de ese edificio con Sigurné, que era una cubana despampanante, de estas cubanas que tenía unas caderas donde nunca se colocaba el sol, y que bueno, pues daba la yuca con malanga, daba un poco de ron, platillos cubanos, y venían dos personajes muy singulares, coincidían con mi padre en aquellos tiempos. Dice, oye chico, pues porque nos enteramos que estuviste luchando contra Franco, chico, que estuviste en la Guerra Civil Española, chico, ¿por qué no vienes y te unes con nosotros para derrocar el gobierno de Bautista, chico? Y padre, pues que no quería saber ya nada más de destrucción, ni de guerra, Sí, ni no, de después pobreza, de todo eso, pues ya, ¿quién quiere? repetirlo Sí, y por no, un país que ni que ni era el sientes nada, suyo. que ni era el suyo. Ujú. Dice, no, espérate, no, ahorita no ando en mi etapa de mercenario, me estoy aquí pues acondicionando en la Ciudad de México y para otra vez será.
Y bueno, pues cuál va siendo su sorpresa años después, en el 59, cuando ve que estos dos personajes están iniciando la revolución en Cuba, Ernesto el Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de historias todo el tiempo eran las que escuchaba en casa, o que en el 68, pues trabajaba muy cerca de Peralvillo, mi papá, y pues salvó después de todo este terrible acontecimiento que sucede aquel 2 de octubre, pues a muchos estudiantes los subió a su pick-up y bueno, pues los lanzó hacia la del Valle Doctores, hacia Coyoacán, antes de que fueran pues capturados por la policía militar. Entonces, bueno, pues me contaba la historia de los cabarets, de los centros nocturnos, y bueno, pues al frontón, incluso allá al High Alive, pues iba Pedro Armendáriz, María Félix, Cantinflas, fue muy amigo de Luis Aguilar, del Gallo Giro. Pues todas estas historias empecé a escucharlas de muy pequeño, o mi madre, pues mucho tiempo, que también fue pelotari, fue jugadora de frontenis en el frontón metropolitano y en el Colón, pues me contaban, ¿no?, de las tertulias que iban a la casa de Dolores Olmedo, donde posteriormente está el museo, que ahorita ya cerraron, ahí en La Noria, en Xochimilco. Entonces, bueno, pues son todas estas historias que toda la vida me estuvieron nutriendo, y bueno, pues toda la vida estuve viviendo en la colonia San Rafael, una colonia tan histórica, la primera de la Ciudad de México, que se hace en 1850, la colonia de los arquitectos, y pues me fui interesando en todos estos relatos, empecé interesándome de la arquitectura, de la historia, de la arqueología, de la antropología de la ciudad, y empecé a dar pues de manera incipiente mis recorridos a extranjeros que estaban alojados en los hoteles de Reforma. Entonces, pues desde los 11 años comencé esa actividad, aunque ya de manera formal en julio del 91, que venía un gran urbanista catalán, Josep Anton Acevillo, me había contratado para que diéramos, para que diera, para que diera unas conferencias aquí en el Palacio de Bellas Artes para un grupo de estudiantes de arquitectura que llenaron acá el Teatro del Palacio de Bellas Artes, y escogió estas fechas para venir a dar sus conferencias porque pues se sabía que iba a haber un eclipse total de sol aquel 11 de julio del 91, y es justamente cuando andaba yo paseándolo por toda la ciudad, y había elegido, ¿sabes qué? Quiero pasar el eclipse en este centro ceremonial de Cuicuilco, he leído mucho, que es el primer centro poblacional de la Ciudad de México, y pues quiero pasarlo en este lugar, y quiero que me expliques, ¿no?, la historia, etcétera, el asentamiento, el Xitle, cómo se destruye este primer asentamiento de lo que es la Ciudad de México. Y bueno, fue impresionante, ¿no? Fue mi bautismo de guía de turistas ahí en Cuicuilco, cuando se oscureció el periférico, empiezan a ladrar los perros, los pájaros a volar y a chocar entre ellos, y un silencio absoluto, y los coches pues a prender para decir qué está pasando, no se la creían mucho, y de ahí es donde empiezo a dar pues recorridos ya formalmente. Pues tú nunca llegarás lejos ni harás casa de azulejos, es lo que le dijo don Rodrigo de Vivero, don Luis de Vivero, el quinto al sexto conde del Valle de Orizaba, que era un borracho parrandero, jugador, un cantamañanas, un trompadiule, un auténtico hijo de la guayaba, que aquel 27 de enero de 1737 tocara la puerta de esa su casa paterna. Su padre sale hecho un energúmeno, le increpa con ese regaño, y meses después, muy ofendido, el sexto conde del Valle de Orizaba mandó traer esos 21.844 azulejos, o de hecho 21.842, porque 12 cayeron anoche. Y bueno, desde Filipinas mandó traer la balconería, y pues hizo esta mansión que recubre de mosaicos y azulejos, uno de los últimos condes del Valle de Orizaba. Bueno, pues ya pasados los siglos, fue el Jockey Club, donde venían los burrutacos, los engominados, las lechuguinas, los petimetres, los lagartijos, los zanahorios, que era como se le llamaba a la gente elegante en la época de Porfirio Díaz. Y bueno, pues ya por ahí de 1905 llegan una familia de Nueva York, fundan la droguería Sanborns, y no solo fue farmacia, pues vendían ropa, vendían artículos deportivos, se hace el restaurante, ahí donde estaba el patio principal del Jockey Club, y bueno, pues se hace este lugar tan impresionante. Andrés Enestrosa se dice que por lo menos 10 años de su vida todos los días vino a desayunar
aquí a este lugar. El 14 de diciembre de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuando se encuentran en aquella fecha aquí en la Ciudad de México, pues hacen sus rutas de turismo, a ver qué había que ver en la Ciudad de México, y los zapatistas dicen, no, vamos a entrar acá a la Casa de los Azulejos, aquí ven los burrutacos, los engominados, las lechuguinas, los petripos, nosotros también, si viene la gente, Porfirio Díaz aquí venía, pues nosotros también vamos a llegar a este lugar, y fueron atendidos por esas chinas poblanas galácticas, que por su atuendo es lo que parecen las meseras de Sanborns. Ya me lo decía Carlos Fuentes, a mediados del siglo pasado, que hay dos tipos de chilangos en la Ciudad de México, el Homo sapiens y el Homo Sanborns, por la fama de esta, la cafetería más popular de México, que también es territorio Carlos Slim. Todo México y todo el mundo es Carlos Slim. Carlos Slim, sí, Estamos claro. pasando por este que era el antiguo edificio de Ferrocarriles Nacionales de México, una obra magnífica del eclecticismo, la Palestina, que es una edificación extraordinaria, que data de los finales de los 70 del 19, y bueno, es uno de los primeros comercios importantes en la época de Porfirio Díaz, que todavía subsisten hasta nuestros días, más de 135 años de existencia. Este lugar, bueno, desde aquella esquina, desde Madero, hasta más o menos 100 metros al norte en esa dirección, y hasta donde caminamos, hasta la mitad de esta calle, Ajá. se encontraba el Teatro Nacional, el Teatro Imperial, el Teatro Santana, que fue el teatro más grande de la Ciudad de México. Fuera destruido, pues para construir esta que es una de las calles más nuevas de la Ciudad de México, ¿no? Cuando hable de la Ciudad de México en este recorrido, me refiero al centro histórico. Se destruye toda esta construcción para hacer el nuevo Teatro Nacional, que sería el Palacio de Bellas Artes. Bueno, en este teatro se estrenó Juan Tenorio en 1853, el 9 de diciembre. Se hace la primera representación del Juan Tenorio, que es realmente lo que le da realce al Día de Muertos en la Ciudad de México en el siglo XIX. Ya todo esto lo retomaría Diego Rivera, pues todos los dedicados a la impresión, a las artes plásticas de la Academia de San Carlos, y también ahí se interpreta por vez primera nuestro himno nacional mexicano, que bueno, está considerado como el segundo más bello del mundo, pero y la verdad es que sí tiene... es bellísimo, pero está considerado como el más sangriento de todos, Eso sí. El más bélico, el más agresivo. Eso sí, de hecho, digo, ya metiéndonos un poquito en lo coloquial, hay memes actualmente que dicen, no, pues tú escuchas los himnos nacionales de otras naciones y se podría considerar el himno nacional de México como el primer corrido tumbado. Qué bueno está eso. Sí, pues así de ese tamaño. Sí, porque sí, te deja claro desde el inicio que si tú llegas a México y no eres bienvenido, pues nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya nos estaba dando un poquito, bueno, ya nos enseñó un poco cómo funciona su labor de guía, ahorita que estamos caminando acá por las calles de 5 de Mayo, me parece, Sí, ¿no? 5 de Mayo, se llamó así por la batalla más importante en la historia de nuestro país, y que ni siquiera aparece en el calendario, ¿no? Ajá. En rojo. Pero bueno, los prusianos, tan enemigos de los franceses en el siglo XIX, se burlaban de cómo era posible que un montón de indios guarachudos acabaran con el ejército más importante del mundo. En ese momento, en ese tiempo. Decían, esto es una vergüenza, ¿no? Entonces, el primer himno nacional, poco se menciona, pues sería la marcha a Zaragoza. Ya estaba en ciernes, ya se había hecho la letra y la música. González Bocanegra, Jaime Nuno habían hecho la lírica, la música, pero se interpretaba el himno a Zaragoza por este hecho tan heroico, de no ser por el ejército mexicano tan mal preparado, sin pertrechos, sin armamento, sin uniformes, sin calzado, que incluso Ignacio Zaragoza, que era un genio militar nacido en Texas, que es uno de los motivos por los cuales se celebra en Estados Unidos tanto la batalla del 5 de mayo. Ah, ese es un muy buen dato porque esa no me la sabía. La mañana de aquel 5 de mayo vio las condiciones climatológicas, va a llover, va a ser una tormenta, todo esto nos va a favorecer. Entonces lo primero que hizo es mandarle un telegrama al presidente Benito Pablo Juárez García,
que por cierto fue la primera batalla en ser transmitida vía telegráfica en el mundo, en la historia. Para que Entonces, fueran teniendo el minuto a minuto, ¿no? exactamente, el live action ahí, casi, casi. Entonces, pues llegaban corriendo a informarle, los que tenían el telégrafo, llegaban aquí al Zócalo, presidente, pues las incursiones van así, ¿no? Y a las 18 horas de aquel 5 de mayo de 1862, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Y gracias también a uno de los grandes artífices de la batalla, que fue ni más ni menos que el general Porfirio Díaz. Fue gracias a él y sus estrategias que también se logró esa victoria tan apabullante. Pero Ignacio Zaragoza, al ver las condiciones climatológicas, manda el telegrama y le dice, a sabiendas que iba a ganar, y le dice al presidente Juárez, por favor, es muy seguro que ganemos esta batalla, ya la tenemos ganada. Y usted, pues le tengo que informar en primera línea lo que está sucediendo, pues necesitamos botas, necesitamos armas, necesitamos rifles, necesitamos comida. Sí, porque digo, fue mucho de la inteligencia, de la astucia y de toda la experiencia del general Zaragoza, pero si los volvían a agarrar así, las probabilidades eran muy bajas, ¿no? Este es el monumento al nivel de los lagos y lagunas de México, es el kilómetro cero de la ciudad. Aquí parten todos los caminos, carreteras, autopistas hacia los principales puntos cardinales de nuestra nación, y este monumento estaba del otro lado. Es un monumento ipsográfico porque tenía unas mediciones para ver en qué momento iba a haber una gran inundación. Ha sufrido más de 25 inundaciones desde el siglo XIV en nuestra ciudad. La peor, bueno, si hubiéramos ido por Madero, ahí en Motolinia y Madero, me parece que se llama Óptica Turati, el comercio, hay una cabeza, un mascarón de león, que es hasta donde llegó el nivel de la inundación. Entonces hay que contar de donde está el bote de la cabeza de este león hasta abajo, 8 metros, ahí está la ciudad que fundara Hernando Cortés en 1524. Estamos llegando a la cuarta plaza más grande del mundo, después de la plaza de Tiananmen en Beijing, de la plaza del Shah en Isfahan en Irán, de la plaza roja de Moscú. Está inspirada en el modelo de la plaza Salamanca en España. El presidente Antonio López de Santana convocó un concurso para hacer el primer monumento de la independencia en la ciudad. El primero del país está en Celaya, en Guanajuato. Lo único que se logra construir de dicho monumento en la plaza, pues fue la base, las escalinatas, que arquitectónicamente se les llama como zoclo o zócalo. Por eso es que esta, la cuarta plaza más grande del mundo, desde 1843, se le conoce con ese nombre, pero también la plaza borracha, porque no hay un solo día en que la plaza no esté tomada. Y también la plaza del Zócalo, por la cantidad de eventos culturales, espectáculos, conciertos, etcétera, que se dan día con día. Estamos entrando a la calle más importante del continente americano. Esta es la antigua calle del Arzobispado, hoy se llama Moneda. El Arzobispado es este edificio de color anaranjado que fungió como la primera cárcel, una de las primeras cárceles de la Ciudad de México, y fue también sede de la Santa Inquisición en el siglo XVI, y según la tradición, el 12-13 de diciembre de 1531, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin trajo la tilma en la que estaba reflejada Guadalupe, y todo esto lo presenta a Antonio de Zumárraga, el arzobispo, el primer arzobispo de México. ¿Por qué me he detenido acá? Bueno, pues esta es la primera universidad del continente americano. Bueno, esto parte de la edificación de la Real y Pontificia Universidad de México, la más antigua del continente, fundada en 1553. Ahí está el escudo donde nos indica la fundación, etcétera. Y justo ahí donde está el escudo, donde está la letra B, y esto que dice primero, eran las puertas de entrada a la primera universidad, pero del chupe de la Ciudad de México, la cantina El Nivel, fundada en 1853. Afortunado es aquel quien tiene como vecina a tan afamada cantina, denominada El Nivel. ¿Quién era el afamado vecino? Pues don Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la República, que hace pues un decreto mediante el cual prohibía que esta, su cantina favorita, cerrara día alguno del año. Eso duró
hasta enero del 2008. Cerró porque debían 17 años de renta. Ahorita vemos acá, detrás de nosotros, la torre del campanario de la Catedral de la Asunción de la Virgen María, que su remate de esta torre del campanario tiene forma de campana, como la Catedral de San Pablo en Londres o con la Catedral de Pamplona en Navarra, en España. Aquí vemos esta placa que nos dice que en julio de 1872 ahí fallece don Benito Pablo Juárez García. Ahorita que te platicaba de la calle del 5 de Mayo, la batalla, etcétera, la República de Colombia le nombra Benemérito de las Américas. Ya les digo, Estados Unidos estaba en guerra civil, no podían atender una invasión francesa. ¿Y quién le cuida la frontera? El general Ignacio Zaragoza. 2 años después, pues se van los conservadores mexicanos al Trieste, se van por el emperador Maximiliano de Habsburgo para que fuera el segundo rey de México. Entonces cuando pasan por la calle recientemente fundada del 5 de mayo, sacan los fusiles, las armas para balacear las placas que decían calle del 5 de mayo, ¿no? Tanto se burlaban, eran el hazmerreír de Europa, pues obviamente que se enojan. Les iba a calar. Este edificio es muy importante. Museo Nacional de las Culturas. Actualmente es el Museo Nacional de las Culturas, pero aquí estuvo la casa de moneda más importante del mundo. Hasta principios del siglo XIX se encontraron monedas acuñadas en este lugar, en Filipinas, en Japón, en Italia, en España, en el centro de Europa. Éramos los orfebres del planeta. Maximiliano de Habsburgo, que lo acabo de mencionar, en 1864, en este recinto, funda el primer museo de arqueología del continente americano. Recordemos que 70 años antes, Antonio de León y Gama, en la parte sur de lo que conocemos como el Zócalo, el 13 de agosto de 1790, encuentra la Coatlicue y el 22 de diciembre de ese mismo año, la piedra solar, el calendario azteca. Bueno, pues todo eso estuvo acá adentro, en el segundo museo de arqueología más antiguo del mundo. Aquí vemos que esta calle se llama del Indio Triste. Y bueno, esto tiene que ver con que a 3 calles de donde venimos caminando, dice una leyenda que Hernán Cortés le pagó una casa a un personaje para que espiara que no hubiera movimientos de rebelión en la recientemente conquistada ciudad. Y bueno, pues se la pasaba en saraos, fiestas, parrandas, con mujeres, pulque. Entonces, completamente borracho, no se entera de que en Iztacalco había habido una revuelta. Entonces le quita todas las propiedades Hernán Cortés, se queda muy triste, llorando afuera de su casa, se queda sentado sin comer, sin probar alimentos, sin beber nada, hasta que muere. Entonces por eso esa calle, vimos el letrero, era la tercera del Indio Triste, por ese personaje que no llevó a cabo su función de espía. Pero en realidad, si ustedes van al Museo de Antropología, la Sala Mexica, van a esta obra fantástica, esta pintura que esquematiza Tenochtitlan en el siglo XIV, hay una figura sedente que es un portaestandarte. Este portaestandarte se encontró en la calle de Guatemala y Justo Sierra. Y pues se le llamó el Indio Triste, porque parecía un indígena triste. Esta es la calle de Academia. Las calles pues tienen los nombres de las instituciones que habían ahí. De la Academia, porque esta fue la primera Academia de Bellas Artes del continente americano, fundada en 1790. Bueno, pues todos estos muros pertenecieron al primer hospital de bubas del continente americano, el primer hospital para tratar enfermedades venéreas. Por eso este tramo se llamó del Amor de Dios, del Hospital del Amor de Dios. Aquí ya verán, la arquitectura cambia. Cuando iniciamos el recorrido era la ciudad moderna, la ciudad del siglo XIX, de principios del XX. Aquí llamemos jambas, estas como haches que rodean las puertas, las ventanas. Esta decoración es muy típica del siglo XVI, del siglo XVII. Y estamos llegando a lo que es la segunda traza de la Ciudad de México.
Bueno, ya se va a cumplir 502 años, 503 años, perdón. 30 de junio de 1520, Hernán Cortés huye hecho la cochinilla, escapando de un cuerpo de guerreros águila y ocelote. Ningún momento se para a llorar en Popotla. Según el arqueólogo Matos Moctezuma, ni siquiera lloró Cortés esa noche, pero bueno, por eso se le conoce como la noche triste de Cortés. Terminó la batalla, más de 250 españoles murieron y más de 27,000 aliados, eso no se cuenta. No eran los castellanos los que estaban acabando con Tenochtitlan, eran las distintas poblaciones enemigas de los mexicas. Al final de esa noche Cortés decía, ¿y cómo está el Alonso? ¿Y cómo está el Alonso? El Alonso, bueno, Alonso García Bravo está a punto de perder la pierna, pero está vivo. Solo eso me importa. No le importó haber perdido la mitad de su ejército y una enorme cantidad del ejército de aliados. ¿Por qué le importaba tanto a Alonso García Bravo? Pues bueno, ese personaje era el alarife que construiría los 13 bergantines con los que destruiría Hernando Cortés México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, de mayo a agosto de 1521. Y él es el que construiría toda esta zona de la ciudad española, el que la trazaría. Por eso esta es la segunda ciudad española. Vamos a ver este templo, que es uno de los más magníficos de la ciudad. Es el templo de la Santísima Trinidad, una de las obras maestras del barroco novohispano. Y tenemos acá la arquitectura barroca, ya en sus últimos periodos, siglo XVIII, una joya magnífica de mediados del siglo XVIII, 1753. La torre del campanario, muy esbelta, muy hermosa, el remate tiene forma de mitra, de corona papal. Ya se nota un poco cómo se va hundiendo el hundimiento. Claro, claro. Aquí se va a ver muy bien. Se va a notar muchísimo mejor. Tuvieron que rescatarla del hundimiento. Hicieron esta plaza para no hacer tan evidente dicho hundimiento. Esta es una reconstrucción de una casa muy importante. Esta mansión fue la que alojara el primer cronista de la Ciudad de México, Francisco Cervantes de Salazar. Les recomiendo mucho, lean La Ciudad de México, 1554, que hace una narración muy minuciosa de cómo era la Ciudad de México en esa centuria, mediados del 16. Mi maestra Ángeles González Gamio, Eduardo Matos Moctezuma y Vicente Quirarte en el 2012 reeditaron ese libro, La Ciudad de México, 1554-2012, ¿no? Hicieron el mismo recorrido y viendo qué era lo que existía en esos momentos. Que había cambiado, ¿no? Y aquí pues vemos esta colección de street art muy interesante que se da. Un titán colosal de la famosísima Shingeki no Kyojin. Bueno, ahí sí, ahí se la veo. Ese sí ya es un poco más mi rubro. Porque no, pero está bien, gracias por la ilustración. Pues bueno, maestro, ya nos dio un poquito del tour que normalmente da al momento de pues traer turistas y que lo contratan, ¿no? Sí, pues esto es una de las rutas que manejamos acá en el centro histórico. Y bueno, pues es así como pues se habla un poco del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, del patrimonio oral con las leyendas. Se mezcla, que es lo que le gusta mucho a la gente, mezclar la ficción con la realidad para entender un poco su pasado. Y bueno, pues hablando de anécdotas de los personajes que habitaron estas calles, acontecimientos que se sucedieron, y pues que tomen en cuenta pues que estamos sobre lagos, sobre ríos, arroyos, acequias, canales, acalotes. Y como bien comentaba también la parte arquitectónica, la historia de cada edificio importante que hay por aquí, ¿no? Claro, como este que estamos pasando, que fue la primera preparatoria de México, Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Benito Juárez en 1867, donde se da el bazucazo en julio de 1968, cuando se inicia todo el movimiento estudiantil, que terminara de manera tan trágica. Y bueno, pues vamos a terminar el recorrido justamente acá en el Hueyteocalli.
en el recinto sagrado de los mexicas. Ujú. Esta pues es la, digamos, la primera Ciudad de México, aunque ya había establecidos aquí otras tribus desde 2000 años antes, por los Cuicuilcas. Y justo en esta esquina, el 21 de febrero de 1978, trabajadores de Luis y Fuerza del Centro hablan con Eduardo Matos Moctezuma, que estaba dando conferencias de arqueología en Nicaragua, en Managua. Ujú. Y le hablan, maestro, maestro, que hemos encontrado a la Coyolxauhqui en Argentina, encontramos a la Coyolxauhqui en Argentina. Pues en Argentina, pero ¿cómo? Pues me voy a tener que ir a Buenos Aires. No, no, aquí en esta, que es la calle de Argentina, La calle de Argentina. justo cierra, se encontró este monolito con el cual se empieza las excavaciones del Hueyteocalli de Tenochtitlan, que a lo largo de estos 45 años se han desenterrado 7,000 vestigios arqueológicos de la cultura de Tenochtitlan. Y bueno, pues este que es la zona arqueológica más El importante. Templo Mayor, la entrada Templo, hacia el Templo Mayor. y bueno, pues esta que es la calle de los Donceles, porque por acá, imagínense, venían los bachilleres vestidos elegantemente, con sus borceguíes napolitanos, su ropa genovesa, sus lechuguillas de Flandes, su boina de terciopelo morado que culminaba con una pluma de quetzal guatemalteco verde. Iban echando tiros de guapos y las mujeres se arremolinaban para ver pasar a los donceles. Por eso la calle de Donceles. Por aquí iban hacia la zona jesuita, donde están los colegios. Y bueno, pues acá es la calle de Argentina, que era la calzada México-Tepeyacac, una de las 4 importantes de Tenochtitlan y que comunicaba hacia el adoratorio de la Señora de la Tierra Tonantzin, donde en 1531 se aparece Guadalupe. Entonces, pues bueno, este es el mero ombligo, ahora sí que es el Mexico, el ombligo de la luna. En esta esquina se hace la ciudad mexica y en esta esquina se construye pues lo primero de la cultura europea. No, pues esto está muy interesante. ¿Cuánto duran sus recorridos aproximadamente? Pues 2 horas más o menos. Más o menos. Sí, bueno, ahorita ya nos vamos a llevar un buen rato y eso que no cumplimos con todo lo que viene en el calendario, todo lo que normalmente usted lleva a cabo, ¿no? Algo que le quiero preguntar ya nada más para finalizar. Usted, pues, como ya nos dimos cuenta y como ya vimos, tiene un conocimiento muy vasto sobre la Ciudad de México, sobre su historia, sobre sus épocas, desde la conquista, desde el México prehispánico, hasta pues la actualidad, cuando se ha empezado a asentar ya más la parte moderna, en la cual ya las construcciones son mucho más modernas, tienen tecnología, como ha pasado las décadas. ¿Cuál cree que han sido los puntos más fuertes en los cuales la ciudad ha cambiado o se ha modificado? Pues lo más importante, y fue a raíz de esta excavación, que a partir de ese momento nos hicimos responsables de nuestro patrimonio. A partir de ese momento, pues la gente se queda deslumbrada con esto, van las mamás con los niños, que igual nunca se van a meter al museo. Dice, mira hijo, aquí este es nuestro pasado, mira la serpiente, Quetzalcóatl, es un orgullo y hay que cuidarlo y un día visítalo y si puedes estúdialo. Entonces son ejemplos vivos de nuestras raíces, ¿no? Entonces lo más importante, porque antes pasaba uno todo cayéndose en mal estado, se caía, se destruía, desaparecía, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que a partir del 87 ya hay un respeto irrestricto por el patrimonio. Entonces ya ves una ventana rota o que están destruyendo un pilar de un templo. Oye, y ya rápidamente van a repararlo. Gente, pues, ya lo reparan. Porque inclusive ya hasta en las obras actuales, ya si tienen que excavar o algo, lo hacen con sumo cuidado, ya no es nada más así llegar y, voy a pasar la excavadora y sacar todo lo que haya, sino ya por si llega a haber algún tipo de vestigio arqueológico. Exactamente, que es lo que ocurrió con el Templo Mayor. Encima está el seminario de la Nueva España y hubo que destruirlo para hacer toda esta excavación. Entonces salió, ahora sí que por leyes de Newton salió la reacción de toda esta carga de tantos siglos. Y por ejemplo aquí en el interior estaba el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues ya no está aquí, porque en el interior en el 2015 desenterraron los restos del templo Décatl. El año pasado lo iban a reinaugurar para hacer una zona arqueológica, no se pudo, pero es impresionante, ¿no? Entonces
se respeta el pasado, estamos orgullosos de nuestro pasado y somos muy privilegiados de vivir en una ciudad de 700 años y con tanto historia, digo, no es la más antigua del mundo por mucho, pero tenemos patrimonio muy importante. Es muy impresionante cuando llegan los turistas, no saben por dónde abordar, es muy complicado, por eso Porque es demasiado es mucha demasiada información. Entonces hay que abordar, lo ideal era empezar en Palacio Nacional con los murales que resumen 7000 años de historia, para que más o menos sepan quién es Maximiliano, quién es Cortés, quién es Benito Juárez, quién es Porfirio Díaz, porque si no, pues son datos y datos que no corresponden a lo que ven. Entonces hay demasiado que ver en la ciudad, demasiado que explicar y que nos significa a cada uno de nosotros. ¿Redes sociales, maestro? Francisco Ibarlucea Bozal o Francisco José Ibarlucea Bozal en Facebook. En Facebook. Ahí es como me encuentran. Perfecto, y si lo quisieran solicitar, contratar para dar algún tour, para dar alguna visita guiada, ¿en dónde lo pueden localizar o dónde lo pueden Aquí en las redes, o si quieren les paso el WhatsApp. Claro. Que es 5573-774433. 5573-774433. Está muy fácil. Me mandan un mensaje, ¿sabes qué? Somos tantos, queremos visitar esto y ya, sin ningún problema. Yo diría, me atrevería a decir que es completamente un historiador, un estudiado de la cultura mexicana, de la antigua Tenochtitlan hasta la actualidad, y con unos datos muy interesantes. Estoy seguro de que vamos a tener muchísimo más que hablar porque no solamente se dedica a esto, pero lo vamos a dejar para un siguiente reportajito porque ya la lluvia nos está pidiendo que paremos y nosotros nos quedamos hasta aquí, hasta una siguiente aventura. Recuerden seguirnos en todas mis redes sociales, aquí están apareciendo aquí abajito, y de igual manera suscríbanse, denle like, compartan para que esta información llegue a más personas y que el maestro pues pueda seguir viviendo de esto, ¿no? Sobre todo. Sí. Pues nosotros nos quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Nos despedimos.